Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 13, donde dice: Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Nótese que el apóstol tiene un corazón de pastor, de modo que está escribiendo de ese modo, ya que siente la necesidad, por tanto tiene por justo, o si se prefiere, tiene por reto exhortar y animar a los creyentes. Y note que no lo está reprendiendo, sino que lo está ayudándoles, y eso es lo que tiene por justo hacer, ya que el Señor le había encomendado que pastorease sus ovejas. Aquellos a quienes escribe, por lo menos mayoritariamente, están afirmados en la verdad, pero eso no supone que no necesiten ser pastoreados continuamente para impedir cualquier deriva que no sea provechosa para ellos, ya que la tarea que se propone hacer y que considera como justo, esto es, necesario, requiere aprovechar bien el tiempo. Y Pedro utiliza aquí una figura del lenguaje para preferirse a él mismo mientras esté vivo, literalmente, mientras estoy en este tabernáculo, ya que considera el cuerpo como el tabernáculo en el que habita su parte espiritual y que, unidas, integran la persona que escribe. La figura fue usada también por el apóstol Pablo, llamándole la tienda terrenal. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, y los versículos 1 y 4. Ese tramo que le resta de vida no es mucho, como se estará considerando en el versículo siguiente, ya que el trabajo pastoral es el de despertaros en recuerdo o despertaros para que no os olvidéis. Nótese que no se trata de una reprensión, sino de una expresión de afecto para sus hermanos, ya que el adormecimiento y el olvido de las verdades fundamentales son un campo abandonado para que fructifique la siembra adulterada de semillas que el enemigo pone en el campo de la iglesia. Por eso es necesario que los cristianos estén vigilantes, y a eso se empeñará en su labor pastoral. Las palabras del apóstol pueden traducirse como: estoy dispuesto a refrescaros siempre la memoria acerca de estas cosas, como señala la Nueva Versión Internacional. Algunas cosas se mantienen siempre en el recuerdo de Pedro, como era el haberse dormido en Getsemaní, lo que permitió que el tentador ganara en su acción y él negara a Jesús. Y de ahí el interés de que sus hermanos estén despiertos, velando, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. La mente activada se fortalece en el recuerdo de cuánto le ha sido enseñado, especialmente en todo lo relativo a la santificación cristiana. Unido a esto está también el peligro de los falsos maestros, que acechan continuamente para pervertir la fe, como señala en el capítulo 2 y los versículos 1 al 3. Y todo lo que ha sido enseñado bien por él mismo o por otros apóstoles, de palabra o por escrito, no es de poca importancia y ha de estar siempre presente en la mente, cosas que no deben de caer en el olvido. Continuará con el versículo 14, donde dice: sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Téngase en cuenta que el apóstol conoce que el tiempo de su partida, cuando debe de abandonar su tabernáculo, está cerca,
literalmente es rápido, no porque corra más veloz, sino porque es inminente. En cualquier momento debe de partir para estar con Cristo. Y es lo más probable que cuando él estaba escribiendo la epístola estuviese ya encarcelado en Roma, bajo el dominio de Nerón, y seguramente sentenciado ya a muerte, esperando la ejecución. Pero, fuese como fuese, conocía que lo que restaba de su tiempo en la tierra era bien poco, y por eso tenía urgencia de despertar el conocimiento de los lectores, para que recordasen las verdades de la fe, aún después de su partida. El conocimiento de esa próxima salida del cuerpo se debía a una revelación directa del Señor Jesucristo. De un modo semejante ocurrió también con Pablo, cuando el Espíritu le reveló que le esperaban prisiones y tribulaciones. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y los versículos 23 al 25, donde dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. La tienda o tabernáculo de Pedro iba a ser desmontada en breve. Por tanto, él tendría que abandonarlo dentro de poco. Note que no está refiriéndose a un proceso que termina en la muerte, con la lentitud con que a veces ocurre con una enfermedad, sino que su vida iba a ser cortada pronto. Con todo, no son suposiciones o premoniciones personales, sino una revelación directamente dada por el Señor, ya que antes de su ascensión anunció a Pedro un desenlace de ese tipo cuando le dijo: cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 18. Así pues, estas palabras eran conocidas en la iglesia primitiva como una profecía sobre la muerte del apóstol. En una situación semejante, muchos estarían pensando solo en lo que le iba a ocurrir y en el modo como ocurriría. Pero note que Pedro, confiado en el Señor y sabiendo de su providencia, no siente otro deseo que el de despertar a los creyentes para que no caigan en el camino de la fe. Las cosas personales dejan paso a las del Señor, ya que como creyente sabía que partir de la tienda de campaña significaba estar con Cristo, lo cual, como decía el apóstol Pablo, es mucho mejor. Continuar con el versículo 15, donde dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro pidió diligencia a los lectores que pusiesen mayor empeño para mantener el recuerdo de aquello en que habían sido enseñados, como señala el versículo 10. Pero aquel interés que demanda lo aplica aquí a él mismo, procurando con diligencia dejar a los cristianos un compendio escrito de la verdad para que la pudieran recordar en cualquier tiempo y circunstancia. Y note que lo hace con diligencia, porque el tiempo de su partida está cercano. Después de ella, no tendrá ya ocasión de exhortarles o advertirles personalmente de aquello que debe de ser tenido en cuenta siempre. Es seguro que Pedro conocía
cuando estaba escribiendo su sentencia a muerte, que aún no había sido ejecutada. Sin embargo, él sabía por revelación que su partida estaba cercana, ya que en cualquier momento sería ejecutado y partiría para estar con Cristo. Nótese que la frase reviste una cierta dificultad, puesto que el verbo con que se inicia la oración está en futuro, porque dice, pondré diligencia. Ahora bien, ¿quiere decir que se trata de este escrito o que Pedro tenía en mente otro más detallado que recogiera las enseñanzas de Jesús? No es posible definirlo, pero sabemos que el Evangelio según San Marcos, en el relato puesto en orden de acontecimiento y enseñanzas de la vida de Jesús, que Pedro le comunicó. Es posible, pues, que estuviese en marcha ese escrito y que por la epístola urgente, por el problema de los falsos maestros, fuese intercalada entre ambos. De manera que estas palabras con las que le promete recordarles estas cosas, aún después de su muerte, fuese una referencia al Evangelio según San Marcos. Los escritores cristianos del siglo II y III dicen que Marco escribió su Evangelio con ayuda de Pedro. Esto lo escribió Papías sobre el año 125, ya que escribió y dijo que Marcos llegó a ser el intérprete de Pedro y escribió con exactitud todo lo que él recordaba, aunque no precisamente en orden de las cosas dichas o hechas por el Señor. Es que él no había oído al Señor, ni lo había seguido, sino que más tarde, como dije, siguió a Pedro, que acostumbraba a impartir la enseñanza según había necesidad. Y también un poco más adelante, Eusebio escribe y dice que hablando de Pedro y de Pablo, pero después de la muerte de ellos también Marcos mismo, el discípulo e intérprete de Pedro, nos entregó por escrito las cosas que fueron predicadas por Pedro. De la misma manera puede preguntarse a qué cosas se está refiriendo, que dejaría para que, luego de su muerte, los creyentes recordasen las enseñanzas que precisaban tener en mente. Ahora bien, ¿se refiere a lo que ha escrito hasta ahora? Probablemente lo que él quería que conociesen además de la doctrina que afirmaría y fortalecería su fe eran las advertencias sobre los falsos maestros y sus características que siguen en el capítulo próximo, ya que ambas cosas pueden estar presentes en la mente del apóstol cuando escribe esto. Pero fuese una o fuese otra, el viejo refrán latino afirma que las palabras vuelan, pero los escritos permanecen. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Note que los apóstoles, ellos enseñaron la segunda venida de Jesucristo, ya que esta verdad está en oposición con la enseñanza de los falsos maestros, como se apreciará en el siguiente capítulo. Esta verdad que ellos comunicaron a los creyentes no descansaba en fábulas artificiosas, salidas de la mente del hombre o en suposiciones de algo que ellos mismos deseaban que ocurriese. Téngase en cuenta que las fábulas tienen siempre un mal sentido en el Nuevo Testamento, como así, por ejemplo, nos señala en la primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 4, y también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 4, y en Tito, capítulo 1 y versículo 14, es decir, en las epístolas pastorales. Estas
no son otras cosas que la expresión mediante palabras de fantasía humana. Por tanto, no tienen absolutamente ningún valor. Probablemente la fe cristiana estaba siendo atacada por enemigos de la verdad que propagaban que cuanto tenía que ver con el futuro y especialmente con la segunda venida del Señor no eran otra cosa que fábulas salidas de mentes humanas. Pero, sin embargo, Pedro afirma solemnemente que eso no es así, que la enseñanza apostólica no descansa en invenciones de los hombres, sino en algo totalmente contrario. Note que lo que habían dado a conocer a los creyentes eran verdades sobre el poder y la venida de quien es Señor de los apóstoles y de todos los creyentes. Nada tenía que ver la verdad enseñada con las fábulas propias de la mitología, donde se contaban salidas de la mente humana, hechos que nunca ocurrieron, de dioses que nunca lo fueron, sino que eran propios de la mente humana. Y note que esas eran realmente fábulas, pero no así el poder de Jesús y lo que tenía que ver con su venida. Lo que habían enseñado con relatos históricos de testigos presenciales que con sus propios ojos ellos habían visto su majestad. Así pues, no cabe duda que la referencia no podía ser otra que a lo ocurrido en el monte de la transfiguración. La admirable gloria de Jesús no podía ser otra que la que correspondía eternamente por ser el unigénito del Padre. El apóstol Juan escribe en el Evangelio que vieron su gloria. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14. Y Pedro está haciendo mención al momento en que él, junto con Juan y Jacobo, ellos vieron, extasiados y temerosos, la gloria admirable de Jesús, cuya forma visible adquirió una grandeza que no habían presenciado antes. La transfiguración fue algo necesario para asentar en una gran manera la verdad de la deidad de Jesucristo. Este acontecimiento ocurrió después de que Jesús anunciara su muerte en Jerusalén. La convicción de que Jesús era el Cristo entraba en conflicto con la manifestación que hace sobre su muerte. El problema es fácil de entender, puesto que el aspecto mesiánico está muy relacionado con el reino y el establecimiento de él en la tierra conforme a las profecías. Si el Mesías moría, ¿dónde estaba el reino? De igual modo, el conflicto es en relación con el tiempo en que, de igual modo, el conflicto es en relación con el tiempo en que el reino sería establecido. Debe de recordarse que esta era una de las preguntas que los discípulos tenían sobre la restauración del reino de Israel. Note lo que dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor Jesús llevó a 3 de los suyos, los que habían estado en los momentos clave y que habían presenciado algunos de los milagros más importantes, a la cima de un monte donde se transfigura delante de ellos. Y en esa manifestación gloriosa, los 3 apóstoles recibirán un anticipo de lo que será el reino de Dios viniendo con poder. Pero al mismo tiempo también, la pregunta de quién es Jesús es respondida directamente por el Padre, que da testimonio de que es su Hijo amado. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 35, dice: Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. El Mesías va a la ciudad donde morirá,
Pero esa muerte es tan solo un paso hacia el establecimiento del reino, primero en el tiempo presente, en la Iglesia, y luego en el futuro del reino milenial en la tierra. Además, Jesús habló a los discípulos de su segunda venida, prometiéndoles algo especial para los creyentes, ya que Él salía de entre ellos con quienes había estado los 3 años anteriores, para regresar a la gloria de donde Él había venido, pero no los dejaría solos, sino que vendría otra vez. Tan solo su separación era temporal, para preparar un lugar para ellos, como señala el Evangelio de Juan, capítulo 14 y los versículos 1 al 4. En el llamado Sermón del Monte, en Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, él detalló algunas cosas que tendrán cumplimiento cuando el Señor regrese a la tierra. Y los ángeles recordaron esa promesa cuando, en el día de la ascensión, dijeron a los que habían visto cómo Jesús fue llevado arriba, cuando le dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo». Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 11. Luego, la profecía del regreso de Jesús no son invenciones o fábulas de hombres, sino el testimonio de quienes vieron esa gloria y además oyeron las palabras de Jesús. Es más, la profecía del Nuevo Testamento es totalmente diferente en cuanto al modo expresivo a la que los profetas del Antiguo Testamento, ya que estos recibieron revelaciones sobre el futuro que en ocasiones ni ellos mismos llegaban a entender, de modo que en sus investigaciones sobre lo que había sido revelado, Dios le comunicó que no era para ellos aquellas cosas. Sin embargo, lo que se anuncia en el Nuevo Testamento es la manifestación de que los ojos de los apóstoles vieron tocante no solo al regreso de Jesús, sino a los acontecimientos futuros y a la promesa de la segunda venida del Señor. Testigos de la majestad de Jesús, hablar de gloria majestuosa en los escritos bíblicos es hablar de deidad. Por tanto, no había que razonar sobre la deidad de Jesús, porque ellos vieron con sus propios ojos su majestad. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, todos los ataques de Satanás a la Iglesia, tarde o temprano, resultarán en esto: un ataque a los apóstoles y profetas del Señor como fuente verdadera y autorizada de información acerca del Señor. Ese ataque es tan antiguo como el Edén. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 1 dice: «Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto?» Amigo y amiga oyente, ahora Dios te habló a través de su palabra, pero el diablo te puede decir como dijo en Edén: «con que Dios te ha dicho». ¿Y todo ello es para qué? Para que las personas duden de lo que Dios quiere para cada persona, que es la salvación en Cristo Jesús. Y entonces el diablo te lleva no a que recuerdes la palabra de Dios, sino a que mires las personas, que aquel fue malo, que el otro dijo, que el otro hizo esto, lo otro, pero tú lo que debes de considerar es lo que has oído de la palabra de Dios y lo que Él quiere para tu vida, que es la salvación y la vida eterna. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo en sacrificio vivo, para que tú hoy puedas aceptarle en tu corazón
como tu único y suficiente Salvador. De manera que te invito a que vengas orando conmigo. Esta oración que voy a hacer, si nunca antes la has hecho, di conmigo. Señor Jesucristo, vengo ante ti. Hay veces que he oído tu palabra e incluso la he leído, pero luego no sé por qué se me olvidó. Pero no deseo que ocurra eso más. Quiero aceptar el don de la gracia de Dios, que es la salvación en tu persona. Por ello ahora te pido perdón por todos mis delitos y pecados, y me arrepiento de ellos, y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.